Jesucristo. Y es una hermosa historia, preste atención, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, Amén. desciende. Mire qué maravilloso, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. ¡Qué maravillosa historia! Amén. Y no Amén. habla de un petizo, dice bajo de estatura. Qué linda es esta alabanza. ¿Tiene la letra, Mati, esta alabanza? Es hermosa. Escuchen. Ponerse de pie y alabar al Rey de Reyes. Vamos a adornar la palabra que hemos leído. Alma mía, Escuche esta alabanza. ama a Jehová, porque a su imagen Él te creó, Gloria a Dios. y por la sangre de Jesucristo te ha rescatado. Gloria a En Dios. su inmenso amor Escuche, miren lo que dice esta parte. debes amarle, oh alma mía, eres la esposa de mi Señor, por eso entrégate Gloria a Dios. sin más reserva, que sin reserva por ti Señor. Jamás olvides, oh alma mía, Aleluya. Gloria a Dios. las maravillas Oh, sí, de tu Hacedor, Gloria a Dios. que con su muerte te dio una vida Señor Jesús. y eternamente la salvación. Gloria a Dios. Aleluya. Qué hermosa alabanza. Oh alma mía, alaba a Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. Hermosa. Y hermosa alabanza. alabanza. Sí, 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 sí. Amén. Y dice la palabra de Dios, habiendo entrado Jesús en Jericó, Jericó, sabes que era una ciudad comercial. Amén. Era una ciudad donde por esa ciudad pasaban muchos. Era un oasis en medio del desierto y ahí vivía Zaqueo. Saqueo. El petizo. El petizo Zaqueo. Dice que Zaqueo significa todo lo contrario a lo que este hombre representaba. El nombre de Zaqueo significa puro y honesto. Todo lo contrario a lo que este hombre era. Porque este hombre era jefe de los publicanos. Amén. Era recaudador de impuestos.
Amén. Sí era judío de nacimiento. Sí, amén, amén, gloria a Dios. Y qué importante porque, a ver, en aquel tiempo todos conocemos que los recaudadores de impuestos siempre un gran porcentaje era para ellos y el otro que recaudaban le entregaban a Roma. Y bueno, justamente Zaqueo era una persona que se dedicaba a esto, ¿eh? Por ello, lo que en el momento en que dice y que habla con Cristo, dice, si he defraudado, ¿no dice así? Él reconoció. Él reconoció. Él reconoció, porque él trabajaba para Roma. Amén. Era rico, dice la palabra de Dios que era rico, era millonario, estafador también, y extorsionaba al pueblo judío, Claro, porque era el que tenía que ir y recaudar el impuesto, y como decías vos, debe haber extorsionado de tal forma y presionado para que el pueblo diera el tributo y diera el dinero. Y ahí estaba su ganancia, ¿no? A través de la corrupción, a través de la extorsión, Del fraude y de tantas cosas, ellos adquirían sus bienes, sus riquezas. Y dice la palabra de Dios, vos fíjate que la Escritura dice que era un hombre poderoso, tenía un estatus, era jefe de los publicanos. De los publicanos y rico, dice. Y rico, amén. Ahora, con todo esto, vos fíjate que la historia, ¿qué nos dice? Que sucedió que, dice la palabra, que habiendo entrado Jesús en Jericó, dice, iba pasando por la ciudad, y sucedió que, dice, un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, amén. Pero dice que no podía. Claro, pero Amén. él procuraba ver quién era Jesús porque ya había escuchado hablar Amén. de Jesús, había escuchado hablar de las obras y de las maravillas, porque el testimonio de Jesús corría por todas las calles, era de boca en boca lo que Jesús hacía, los milagros que Jesús Gloria a hacía, Dios. las liberaciones Aleluya. que Jesús hacía, que en ese momento le había devuelto la vista a un ciego. Entonces Amén. este hombre procuraba conocer Amén. a aquel famoso Jesús. O sea, a ver, había algo que lo movía a querer conocer a Jesús, que era esa intriga, esa Curiosidad. esa curiosidad que lo llevó a hacer lo que después detalla la Biblia. Dice que él, con ese afán de conocer, con esa curiosidad, hizo algo impensado para muchos. Amén. Como era bajo de estatura, dice la palabra de Dios, y la multitud le impedía ver dónde estaba Jesús, dónde venía caminando. Dice que sabiamente este hombre, ¿qué hizo? Dice que subió a un árbol y desde allí comenzó a mirar quién era Jesús. Ahora ahí sucede algo muy interesante en aquel momento y nos detenemos un momento ahí, porque ¿cuántos de ustedes que están ahí del otro lado escuchando, cuántos de los que hemos conocido el Evangelio nos tuvimos que detener para poder conocer a Jesús? Amén. ¿Cuántos hemos hecho cosas a lo mejor muchos decimos, bueno, yo escuché hablar del Evangelio, sí, yo sé que allá hay una iglesia, sí, yo sé que allá se cantan, sé que Dios Los ha hecho testimonios. los testimonios, amén. Y sin embargo hay algo muy especial en esta palabra. ¿Por qué? Porque Jesús, al pasar caminando, dice que se detuvo, dice la Escritura, y lo miró. Él prestó la atención a aquello que este hombre estaba haciendo. Zaqueo se había subido a aquel árbol con la intención de conocer a Jesús. Más Jesús dice que... Pero ¿sabes qué, Cris? Yo ahí te quiero detener, porque Zaqueo tuvo esa curiosidad. Sí, amén. Esa misma curiosidad lo llevó a tomar la decisión de querer conocer a Jesús. Amén. Esa misma fama, esas mismas testimonios que él había escuchado, tuvo la necesidad de poder tomar la decisión de ir a conocer a Jesús. Él fue en busca de Jesús. Amén. Mirá De Jesús. Mirá qué importante, la necesidad de querer conocer a Jesús. Había una necesidad en su alma y en su corazón. Amén. De querer conocer a Jesús. Amén. Y eso es lo que nosotros queremos poder transmitir, que muchos han escuchado de Jesús. Como decías vos, muchos han escuchado de que Jesús vive, de que Jesús es real, de que Cristo hace milagros, hace prodigios. Pero ¿cuántos tienen la necesidad de conocerles? Amén. ¿Cuántos hoy tienen la necesidad de correr a conocer a Jesús? Aleluya. Como hizo este hombre
Y aunque hayan, porque, a ver, dice que la multitud se lo impedía, al tener él ser bajo de estatura, dice que la multitud le impedía. Y cuántas personas, cuántos de ustedes que nos están escuchando, que verán el programa después, cuántos tienen esa necesidad, pero esa multitud de problemas les impide llegar a Jesús, agobian, no te dejan ver, forman una barrera, los problemas, las dificultades. El gentío representa esto en esta ocasión. El gentío le impedía a este hombre poder llegar a Jesús. Ahora Amén. Él buscó por todos los medios. Se ingenió. Amén, usó Amén. el ingenio. Usó el buscó ingenio. por todos los medios poder llegar a los pies del maestro o simplemente mirarlo, amén. Él quería saber, estaba esa curiosidad quería conocerlo, ahí. Aleluya. quería conocerlo. Y este hombre gloria a rico, Dios. imagínate, rico, millonario, con un título, con un estatus social superior. Era tanta su ansia que no le importó la multitud, no le importó las limitaciones que habían en él, ni lo que lo rodeaba. Amén, porque vos fíjate una cosa que a él no le importa. A ver, ¿de qué le servían en ese momento sus riquezas, todo lo que había ganado, todo lo que tenía en sí? ¿De qué servía si la necesidad que había en él, en su alma y en su corazón de conocer a Jesús era más grande que todas estas cosas? ¿Qué queremos decir con esto? Porque muchas veces nosotros miramos nuestro estatus, podemos mirar el confort que tenemos, que estamos bien, pero sin embargo había algo en su alma, había una necesidad, había un vacío que solamente, aleluya, lo puede llenar Cristo. Solamente Jesucristo puede saciar la sed que hay en nuestra alma. Solamente Jesús de Nazaret, este Cristo resucitado al cual nosotros anunciamos, puede llenar el vacío que hay en el corazón de cada persona. Amén, porque las riquezas, lo confortable de nuestro hogar tal vez no nos da eso que necesitamos, que es la llenura en nuestra alma. Todo eso es superficial, es efímero. Por eso este hombre tal vez no tomaba la dimensión. No sabía qué le pasaba, si era motivado, era movido, tenía la necesidad de conocer a este Cristo, Cristo maravilloso, y no le importó nada, no le importó que él era bajo de estatura, no le importó la multitud, él de todas formas quería verlo y vio ese árbol, y dijo, ahí me subiré, voy a pasar entre la multitud, no le dio vergüenza. Mirá lo que dice, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Vos fíjate, era tanta la necesidad que él tenía, dice que corrió, amén, corrió, dice, delante y se subió al árbol. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar y mirando hacia arriba, dice, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Amén. Amén. Vos fíjate que Zaqueo hizo lo imposible para llegar, para conocer. Él no sabía si Jesús lo iba a mirar, no sabía nada. No, él quería conocerlo, quería verlo, quería saber. Estaba esa necesidad en él. Esa necesidad. Y no le importó lo que había entre Jesús y él. Habían un montón de obstáculos, estaba la multitud, él era bajo de estatura, pero encontró la salida y pudo subirse a ese árbol y de allí mirar a Jesús. Pero vos fíjate que había multitud, dijo, dice la palabra de Dios, pero Jesús lo miró a él. Amén. Él sin saber, ahora Jesús sí sabía, Jesús tenía un propósito, Jesús sí conocía el corazón de Zaqueo. Sí conocía el corazón de este varón, amén. Vos fíjate que dice, cuando llegó a aquel lugar y mirando hacia arriba, Jesús lo vio, lo identificó, tuvo un trato con él. Se detuvo A mirarlo, como ha hecho con cada uno de nosotros. Cuando estábamos perdidos, dice la palabra, en nuestros delitos y pecados, el Señor pudo mirarnos, de allí nos rescató y nos trajo a los caminos del Evangelio, a salud. Amén. Admirable. Qué aleluya. Maravilloso es cuando vos te pones en el lugar Gloria de Zaqueo a Dios. y decir, es verdad,
de toda esta multitud, de toda esta sociedad, Dios Aleluya. me miró a mí. Amén. Se detuvo frente a mí y me escogió, me miró, porque fue así. Jesús lo miró a Zaqueo. Se detuvo y lo miró y le dijo: Zaqueo. Amén. Desciende. No, pero fíjate, le dijo: Zaqueo. Sí, date prisa. No, pero fíjate, Cris, le dijo: Zaqueo. Lo llamó Sí, por su nombre. sí. O sea que lo conocía, Amén. lo reconoció. Jesús reconoció a Zaqueo, lo llamó por su nombre. Y así como Jesús llamó a Zaqueo por su nombre, también nos conoce a nosotros desde aún de antes del vientre de nuestra madre. Amén. Lo que dice la palabra de Dios, que a los que antes conoció, a estos también los predestinó, dice la Amén. Escritura. Amén. Entonces le dijo: Zaqueo, desciende. Gloria a Dios. Le dio una orden: desciende, porque Date prisa, date prisa. porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Amén. Imagínate la sorpresa de Zaqueo, que Jesús se detuvo, ese hombre que él quería conocer, que no se conocían, y justo se detuvo y le dijo: Zaqueo. Amén. Imagínate la sorpresa El de este trato, varón. ese llamado, el llamado de Cristo sobre el corazón de este varón. Dice: hoy es necesario que yo pose en tu casa. Dice, entonces, a ver, no se retobó, no dijo: no, ¿qué voy ahí? No, si yo no me considero. No, dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Amén. ¿Eh? Dice, al ver esto, todo, lógico, la gente murmuraba porque era un hombre, para los demás era un hombre pecador, era un hombre, era un estafador, era un abusivo, era un tipo que no merecía a lo mejor ningún tipo de compasión por parte de la sociedad, por parte de los demás. Así estábamos nosotros antes de que Cristo nos mirara. Sin embargo, la gente siempre va a hablar, va a cuestionar, va a criticar las personas, porque en nuestra humanidad somos así los seres humanos. Amén. Cuando vemos a alguien caído, muy pocos son los que miran detienen. y se detienen como el buen detienen. samaritano. Aleluya. Amén. Sin embargo, la gente cuestionaba, dice, y murmuraban diciendo que había entrado Jesús a posar. Ni siquiera, estaban cuestionando a Jesús porque había entrado a la casa de este hombre. Pero mirá, Cris, Jesús se detiene ante aquel peor. Ante el estafador, ante el que todos odiaban, todos menospreciaban porque era un abusivo. Pero sin embargo, Cristo se detuvo ahí. Y lo llamó por su nombre. Porque Él nos conoce a cada uno de nosotros, y conoce el corazón, y conocía la necesidad que había en Zaqueo. Así como conoce nuestras necesidades, conoce nuestros conflictos, conoce todo lo que nosotros somos. Cristo nos conoce. Lo que nos pasa. Lo que nos pasa. Y es más, otra sorpresa, yo puedo ver otra sorpresa ahí en Zaqueo. Amén. Que no, al saber Cristo todo de nuestras vidas, no encontró una palabra de reproche. Porque Cristo vino por amor. Por amor, a rescatarnos. Amén. A rescatarnos. Aleluya. Entonces no, otra sorpresa, que no encontró palabras duras. Capaz que al ser otro le hubiese dicho: pero Zaqueo, ¿qué haces ahí? Vos sos un estafador, esto. Sin embargo, Cristo lo miró y le dijo: Amén. Zaqueo, baja, date prisa, desciende. Amén. Vos fíjate, mirá lo que dice la Escritura. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, ya en su casa, dice, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor. Él se presentó y dijo: Señor, aquí estoy. No, y lo recibió en su casa. Fíjate la importancia, Hay tantas cosas que podemos hablar, mira. la importancia de recibir a Cristo en nuestro corazón. Le abrió la puerta hogar. de su Él le hogar. abrió, él tuvo la voluntad de querer recibir a De Jesús obedecer y de obedecer. a la voz de Amén. Cristo. Gloria a Dios, qué maravilloso. Y dice: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno he defraudado, y si he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ahora, no miremos lo que él confesaba en ese momento, sino hay algo más, mucho más profundo.
el cambio, la transformación que hace Cristo al entrar en la vida, en el corazón de una persona, en el hogar, al entrar en el alma, en el ser de una persona, el Cristo hace un cambio, hace una transformación. Una regeneración. A ver, este hombre era un estafador, era un abusivo, él cobraba impuestos de más, él había defraudado a la gente. Ahora, cuando Cristo viene a la vida de alguien, cuando realmente tenemos un encuentro con este Cristo maravilloso, con este Dios de poder, el que era alcohólico ya no toma más porque Cristo cambia su vida, el que fumaba no fuma más porque Dios cambió su vida, el que estaba muerto allí en los delitos, en las drogas y en cuantos vicios había, el Señor, cuando hay un encuentro genuino, amor, cuando hay un encuentro real, cuando hay una transformación, cuando literalmente abrimos nuestro ser, nuestra alma, nuestro corazón a la presencia de Dios, Dios regenera, hay una regeneración, hay un poder cambio. transformador de Cristo. Amén, el aleluya. poder transformador del Oh, Espíritu Santo gloria a Dios. actuando en el corazón, en el Aleluya. alma de esa persona, en la mente, en todo su ser. Amén. En todo su ser, Amén. porque cuando Cristo entra, transforma todo nuestro ser. Por eso la Biblia nos enseña de la regeneración. Hay un cambio en la vida de la persona. Ya no hacía más lo que hacía antes cuando estaba en el mundo o cuando decía creer y seguía en las mismas tendencias o en las mismas prácticas que se hacían en el mundo. Pero por eso nosotros no nos cansamos de predicar y por eso traemos esta palabra en esta noche, porque aún en la vida de este hombre había una necesidad y cuando él tomó esta decisión de abrirle su corazón a Cristo, vino esa transformación, porque Sí. el poder de Dios cambia y cuando transforma vos las fíjate que vidas. acá también podemos ver y notar que cuando él tiene la voluntad de poder reconocer la voz de Dios, Amén. de reconocer la voz de Cristo, Gloria a él Dios. abrió su casa, abrió su corazón, abrió el lugar donde vivía, dejó que Cristo entrara. Cuando entra Cristo, entra la liberación, entra la Gloria a luz, Dios. entra la paz, entra la bendición. Amén. Él tiene la necesidad del cambio. Él cambia, él quiere transformarse, él quiere regenerarse y le Gloria a confiesa a Cristo que él, si ha defraudado, lo confiesa, porque él Amén. dice: Señor, yo he defraudado, le devolveré. Cuadruplicado, Él dice. se arrepiente, porque ahí hay Amén. un arrepentimiento Amén. genuino. Gloria a Dios. ¿Y qué dice Cristo cuando hay un arrepentimiento genuino? Cuando ve que el hombre y la mujer es sincero de corazón. Mirá lo que dice. Jesús le dijo: hoy Amén. ha venido la salvación Aleluya. a esta casa. Gloria a Dios. Porque Amén. Cristo es eso, Cristo es salvación. Amén. En Él hay salvación, en Él hay vida eterna, en Él hay paz, en Él hay transformación, en Él hay poder, en Él hay bendición para nuestras vidas. Tal vez podemos Aleluya. tener todo, no tenemos necesidad de nada material. Sin embargo, hay una necesidad. Hay en un vacío nosotros, en hay el un vacío corazón. Aleluya. que solo lo puede llenar Jesucristo. Pero cuando nosotros tenemos esa actitud de saqueo, obedecer y reconocer la voz de Cristo, querer conocerlo, abrirle las puertas de nuestro corazón, Gloria a dejarlo Dios. entrar, dejarlo que Él transforme nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro carácter, nuestra forma de ser. Amén. Que Cristo transforme nuestras vidas. Tal vez tenemos todo, vuelvo y repito, pero hay algo en nuestro corazón que todavía no sabemos, muchas veces no lo podemos reconocer. Amén. Y solamente es ese vacío lo puede llenar Cristo. Amén. Muchas veces caminamos creyendo que tenemos todo, creyendo que hay felicidad en nuestras vidas. Pero sin embargo, cuando cae la noche, Bendito sea Dios. no sabemos el por qué, pero nos sentimos tristes, solos tal vez. No sé, pueden pasar millones, infinidad de cosas en nuestras cabezas. ¿Cuánta gente que está sufriendo? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente que se siente solo? ¿Cuánta gente que se siente abandonado, tristes? ¿Cuántos adultos mayores? ¿Cuántas personas que se sienten tristes, no contenidos? Tal vez escucharon hablar de Cristo. Amén. Por eso, en esta noche, a través de esta palabra queremos traer bendición a tu vida, a tu corazón. Quizás estés sufriendo, quizás estés pasando dificultades,
Quizás los problemas suenan mucho que te impiden ver que Cristo está pasando cerca tuyo. En esta noche Cristo está pasando, aleluya, y está diciéndote, como le dijo a Zaqueo, yo no sé cuál sea tu nombre, cuál sea la situación que estés viviendo, pero en esta noche Jesús dice, desciende porque hoy es necesario que pose en tu corazón. Desciende de la situación, desciende del problema, sal de ahí, sal del lugar donde estás. Ven, que Cristo dice, es necesario que hoy pose en tu corazón, en tu alma. Aleluya. Hoy ha venido la salvación. Hoy ha llegado la palabra a tu vida, a tu ser. Por eso recibe en esta noche la visita del Espíritu Santo, la visita de Cristo. Solamente en Cristo, aleluya, está la solución a cualquier dificultad, a cualquier problema. Ese vacío, esa tristeza que muchas veces muchos sentimos en el corazón, solo lo puede llenar Cristo. Solo el amor de Dios puede llenar nuestro corazón. Solo ese amor inefable, ese amor sublime, ese amor tan grande. Aleluya, Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Y somos nosotros. Oh, gloria a Dios. Nosotros los que nos habíamos perdido, los que nos desviamos, los que desobedecimos, los que ignoramos tal vez la palabra de Dios. Pero hoy es la tarde oportuna, así como era el tiempo de Zaqueo, ese era el momento. Porque yo pensaba, Cristo llega a tiempo. Amén. Cristo llega justo en el tiempo justo y preciso que necesita el hombre, el ser humano. Gloria a Dios. ¿Qué pasa? Y yo te preguntaba hoy, Cris, ¿qué pasa si Zaqueo no hubiese descendido, no hubiese reconocido, no hubiese obedecido a la voz de Cristo? Otra hubiese pasado? sido la historia. Otra hubiese sido exactamente. Tal vez no hubiese tenido la salvación. Tal vez le hubiese encontrado la muerte y su corazón, su alma, no hubiese encontrado la salvación. Amén. Sin embargo, Cristo llega a tiempo, en el momento preciso, en el momento justo. Pero ¿saben qué? Es necesario reconocer. Amén. Amén. Nosotros tenemos que tener la capacidad De reconocer. de reconocer Gloria a Dios. la voz de Cristo. Amén. Cuando nos está llamando, cuando nos está diciendo es necesario. Mirá, la palabra es necesario. O sea, hay en énfasis en esa palabra, en esa frase. Es necesario que yo pose hoy en tu casa. Date prisa. Date prisa. Date prisa, dice la palabra de Dios. Qué importante, qué importante. Solo cuando tenemos un encuentro con el Señor Jesús, un encuentro personal con Él, hay un cambio en nuestra vida. Hay un cambio en nuestro ser, en nuestro corazón. Nuestra vida cambia. Somos regenerados, somos transformados, aleluya, por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Ese Cristo que un día caminó allí por las calles de Jericó y que tuvo este encuentro con Zaqueo, hoy a través de la presencia del Espíritu Santo nos está ministrando y nos está diciendo, hoy es necesario que yo pose en tu corazón. Por eso te invitamos a que dejes que la presencia de Dios, que el poder del Espíritu Santo ministre en tu vida y en tu corazón. Amén. Aleluya. Y despojarse, mirá, Zaqueo se despojó de todo lo material. O sea, ya no le importaba el dinero, ya no le importaba lo material. Él quería agradar a Jesús. Amén. Quería agradar a Jesús. Entonces, ¿cuántos de los que estamos hoy escuchando la palabra queremos agradar a Jesús? Amén. Hoy Cristo quiere entregar la Aleluya. salvación a tu Oh, casa, gloria a Dios. a tu alma, a tu corazón, a tus seres queridos. Porque el tiempo se está acortando. Los días son malos. Los días son malos. Es necesario que nos Gloria a Dios. acerquemos a Jesucristo. Es necesario abrirle las puertas de nuestro corazón para que Él pose, entre y transforme nuestras vidas, y la salvación esté en nuestras Aleluya. vidas, en nuestros hogares, en nuestras almas. Aleluya, bendito sea.